Esta es la segunda parte de la colección de videos de notas del curso de aplicaciones distribuidas para la información geográfica, y en esta parte nos centraremos en los datos. En el primer video, para hacer un pequeño resumen, hicimos la instalación de la plataforma y de los servidores, un servidor web, en este caso Apache, el servidor de mapas que utilizamos MapServer, la configuración de un conjunto de librerías para el uso de información geográfica, y vimos que a través de este paquete de MapServer for Windows era muy sencilla la configuración del entorno. Igualmente instalamos el cliente, o instalamos un framework para la configuración del cliente. En este caso estaríamos hablando de un cliente ligero. Muy bien, entonces lo que haremos ahora es basarnos en los datos de demostración que se instalaron para el framework de PMapper. En esta dirección, en la dirección que utilizamos anteriormente, MapServer, aplicaciones, PMapper, PMapper Demo Data, contamos con estos tres shapefile: el de ciudades, el de países a nivel de Europa y el de ríos. Esta es una pequeña vista de España, pero tenemos datos de todo Europa. Lo que haremos es lo siguiente: simplemente utilizaremos los shapefile y miraremos un par de métodos de cómo migrar esos shapefile hacia una base de datos, es decir, cómo exportar los datos hacia una base de datos. Para ello vamos a utilizar el software GeoSig. Utilizaremos la funcionalidad que nos ofrece este sistema de información. La base de datos que utilizaremos es PostgreSQL. Como estamos hablando de datos espaciales, necesitamos un complemento espacial, en este caso es PostGIS. Este módulo habilita a esta base de datos a almacenar información geográfica, y finalmente necesitaremos un cliente para conectarnos a la base de datos. Debemos tener en cuenta que esta base de datos a la que nos vamos a conectar está instalada y configurada en el servidor de las prácticas. Cada alumno, cada uno de ustedes tiene una base de datos, y en esa base de datos es donde se tiene que conectar. Como saben, ya tienen su usuario, tienen su contraseña, teniendo en cuenta que si su usuario tiene un punto, deben omitir este punto en el momento de establecer la conexión y cuando soliciten las credenciales. Muy bien, pues sin más, lo que haremos es solicitar. Vamos a abrir el software. En este caso yo instalé la versión 1.11, es la más actualizada. Como siempre hay versiones en desarrollo y todo eso, pues que viene bien probar para experimentar con las nuevas funcionalidades, además de que estamos ayudando a la comunidad a probar los nuevos desarrollos. Es una forma sencilla de colaborar con todo este mundo del software libre, y sobre todo en el mundo de sistemas de información geográfica, que nos ofrecen tantas herramientas tan funcionales y que tanto nos ayudan en las actividades que realizamos día a día. Muy bien, está abriendo, y lo que vamos a hacer inicialmente es crear tres vistas. Una vista en la que nos vamos a encontrar las propiedades, vamos a llamarla shapefile porque es en donde vamos a incorporarlo. Esto, y aquí, bueno, una serie de comentarios de características y demás que no vienen al caso, y lo importante es esto: la proyección. Durante el curso hemos insistido en varias ocasiones sobre la importancia de mantener los datos y las proyecciones. Les decía que una forma sencilla de conocer las características, o esta característica en particular, era el archivo PRJ. Por ejemplo, si abrimos este PRJ, miraremos la proyección, miraremos la cadena, la típica cadena que define la proyección de los datos, y estaremos viendo que se trata de un WGS84, este parámetro que es el semieje mayor, y bueno, el dato del aplanamiento o achatamiento. Y esos datos a mí me están diciendo automáticamente que se trata del código EPSG 4326. Pues ¿cómo lo sé? Porque en este caso es muy conocido.
pero ustedes tendrán que averiguar el que corresponda a sus datos. Muy bien, pues teniendo ese dato, asigno la proyección. Supongamos que esto no se encuentre aquí. Le digo EPSG, le digo buscar 4326, lo busco y lo asigno. Aceptar, y ya tengo la proyección asignada. Y tengo la vista y la abro. De acuerdo. Con estos datos, simplemente con esta vista, voy a añadir los datos. Vamos a hacer aquí una pausa. Una fuente de datos puede ser los shapefile, otra las bases de datos. En este caso podremos tener tanto Oracle como MySQL como PostGIS. Datos espaciales tendríamos Oracle y PostGIS. Pero también tenemos lo que hemos visto de los estándares de OGC. Tenemos conexiones a datos o fuentes Coverage Service, tenemos Map Service y tenemos Feature Service. Cada uno de estos datos, cada uno de estos elementos son clientes, y estos clientes nos van a permitir conectarnos a las fuentes que estemos configurando, las que configuremos nosotros mismos, las que configuren nuestros compañeros y las que configuren las instituciones. Por ejemplo, aquellos que van a conectarse a las fuentes de catastro o las fuentes del IGN, pues para revisar los datos tendrán que utilizar o bien este cliente o bien los clientes del Quantum GIS, tal y como lo vimos en el aula. Le digo añadir, selecciono que es un shapefile, aquí otros tipos, GML, que lo hemos visto también. Muy bien, le digo shapefile y me dirijo al directorio. Y aquí los tengo. Condres y ríos. Sin más, tengo la proyección, como se puede ver, y los organizo. Esto lo voy a bajar para evitar problemas de visibilidad. Y los puntos arriba. Recuerden que el orden es importante para que la visualización sea buena y que el fichero matfile, que es finalmente a donde queremos llegar, siempre la lectura se hace de arriba hacia abajo. Al hacerlo de esa forma, los puntos deberían ir abajo, los polígonos en las líneas en la mitad y los polígonos arriba, es decir, exactamente el orden inverso que tenemos acá. Le digo aceptar. Tengo cargada mi colección de datos. Esta es la colección de datos que queremos. Vamos a cambiar los colores para facilitar la visualización. Ciudades en rojo y los ríos en azul. De acuerdo. Y ya tengo un proyecto que me va a permitir ayudar. Vamos a guardar esto. Estos datos que estamos viendo acá son los que finalmente vamos a servir, y los vamos a servir desde dos fuentes, tanto en shapefile como en PostGIS. Nuestro fichero matfile, por lo tanto, va a conectarse tanto a la base de datos como a esos archivos de forma independiente. Lo vamos a guardar aquí. Digo demo 2. Muy bien, ahora el ejercicio es muy sencillo. Lo que yo debo hacer para exportar esos datos que ya están verificados, que tengo la proyección adecuada y demás características que hemos discutido en el aula, es decirle aquí en capa, exportar y exportar a PostGIS. Así de sencillo, no se requiere más. Pero antes, para evitar estar haciendo la conexión una y otra vez, mi recomendación es que aquí en herramientas, aquí en ver, en el gestión de conexiones, hagan una conexión, ¿vale? Yo aquí ya la tengo hecha, pero simplemente deberíamos añadir el nombre de la conexión en la que ustedes quieran, curso ADG. Obviamente necesitamos que sea basada en el driver de la base de datos PostGIS.
La URL servidor es la que ustedes ya conocen, además está escrita en el foro. El puerto no lo hemos cambiado, así que sigue siendo el puerto por defecto. El nombre de la base de datos ustedes también ya la conocen, el usuario y la clave. Normalmente, o en el caso de ustedes, este nombre y este usuario va a coincidir. De acuerdo, le digo conectar, me solicita la clave, inserto la clave y la conexión se establece. Esta conexión me va a permitir exportar tantos ficheros como tenga acá, y voy a ahorrar tiempo porque no voy a tener que establecerla tantas veces como Shapefile vaya a exportar. Muy bien, pues le digo aceptar. Listo, con la conexión hecha, simplemente vamos capa, exportar, PostGIS. Me pide cuál es el nombre. Acá pues lo voy a poner en español, ciudades. Da los parámetros de conexión, nuevamente me pide la clave, y aquí en esquema no colocamos nada para que quede por defecto. Esquemas son estructuras que tiene la base de datos para almacenamiento. Le digo aceptar y él comienza a exportar cada uno de los elementos, y así repetimos este paso, esos pasos para cada uno de los Shapefile que tenga acá. Muy bien, entonces aquí nos pregunta esto, pero le vamos a decir que no, porque crearemos otra capa, otra vista para incorporar los datos de PostGIS. Repetimos la tarea, capa, exportar, PostGIS, ríos. Hay que tener cuidado con las mayúsculas, aceptar. Si se fijaron en el cuadro anterior, yo utilicé la IP. Se puede utilizar tanto el nombre del servidor como la IP. ¿De acuerdo? También terminó de importar la capa de ríos. Le digo que no. Y repetimos la operación para la capa de países. Exportar. PostGIS. Países. Aceptar. Aceptar. Bueno, la primera capa tenía unos 8500 puntos. Tardó 5 minutos. La segunda capa tardó menos. Tardó unos 3 minutos, y esta capa que tiene solamente 35 o 36 polígonos vamos a dejarlo. Si nos damos cuenta, cada una de las entidades que se está exportando, en este caso los polígonos, tarda más que si fuera un punto o una línea, y es lógico, pues porque la descripción de cada una de las entidades geográficas contiene un número mayor de coordenadas, y por lo tanto es más complicado de leer y de almacenar, pero el principio es el mismo. Se está almacenando la estructura, el dato geográfico como tal, en un registro que ahora verificaremos en la base de datos. Esta base de datos tenemos que conectarlos, y para eso necesitábamos el cliente, el pgadmin. Lo que haremos será abrirlo, conectarlos al servidor, establecer la conexión a nuestra base de datos con nuestro cliente, a través de nuestro cliente, con nuestro usuario, con nuestra contraseña, y verificaremos que tienen que estar almacenadas la tabla de ciudades, la tabla de ríos y la tabla de países, verificando las propiedades de los datos. Muy bien, esto ya está a punto de terminar.